Antes que nada, quiero agradecer a la Escuela de Edificación de Roberto Molesmes por esta oportunidad de poder difundir y también contribuir con un granito de arena a este tipo de eventos. El tema no lo he centralizado sobre los sistemas, sino más bien sobre una serie de ejemplos de diferentes obras que hemos realizado con sistemas de aislamiento térmico con fachada ventilada, y luego los centralizaré específicamente sobre una actuación que tuvimos en Beasain, en Guipúzcoa. Para poder darle marco a esta presentación, quiero simplemente tratar algunos puntos que ya se vieron el día de ayer, que es los 3 pilares para la rehabilitación energética. La rehabilitación energética necesita la intensificación de uso de energías renovables. La disminución de la demanda es muy importante en cuanto a concientización sobre el uso de esta energía, porque puedes tener una casa con los adelantos tecnológicos más punteros, pero aún así desperdiciarla si no tienes esta conciencia de uso. Y el tercero es el incremento de la eficiencia energética. Este tercer pilar para concebir la rehabilitación energética es la contribución que la empresa Esto podría realizar en este tipo de proyectos. Nosotros, dentro de las 3 opciones que hay para aislar, porque podemos aislar por el interior, en algunos casos, en la gran mayoría de casos, por la cámara, y luego por el exterior. Nosotros apostamos por el aislamiento por el exterior. Las principales razones es de que, por ejemplo, la estructura del edificio reduce las solicitaciones de esfuerzo. Pueden ver aquí una gráfica. Esta gráfica corresponde a un solo día, donde un muro lado oeste en Barcelona, el mismo muro recibe una temperatura a las 6 de la mañana de 23 grados centígrados, y por la tarde a las 6 también está llegando a cerca de los 47 grados centígrados. Está pintado en color blanco. Con el aislamiento térmico por el exterior se consigue que este diferencial de temperatura en un solo día sea de 4 o 5 grados centígrados. Otra razón, el por qué debería ser una solución aislar por fuera, es la fácil eliminación de los puentes térmicos. Simplemente este gráfico representa el forjado y por el cual podemos hacer el aislamiento térmico por el exterior. Luego de evitar la inercia térmica no deseada, tenemos el caso de la habitación con mayor incidencia de sol sobre ella, donde el muro exterior recibe sol todo el día y el muro actúa como una pila térmica. Entonces, durante la noche, cuando bajan las temperaturas, ese muro empieza a irradiar temperatura, calor, hacia adentro y hacia afuera, y consigue esta sensación de bochorno en el interior, ¿no?, que resulta imposible dormir en esas habitaciones. Estos sistemas, además, permiten la transpirabilidad, la difusión de vapor a través del muro de fachada. No son sistemas estancos, no estamos envolviendo en una bolsa de plástico a los edificios, y con lo cual cumplimos este valor importante. El tercer punto son los ejemplos de rehabilitación energética, y aquí en particular pediré disculpas porque iremos saltando de un sistema a otro, y con lo cual se requiere mucha atención para poder identificar y no mezclar luego sistemas. Por ejemplo, acá tenemos un edificio en Hospitalet de Llobregat, en Cataluña, donde el edificio tenía muy malas características como paramento, no tenía capacidad de adherencia y se quería aplicar un SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior. La solución fue decir, bueno, vamos a realizar el sistema SATE, pero con fijación mecánica, ya que no tenemos una capacidad de adherencia sobre esta base. Ese sistema consta principalmente, se monta mediante perfilería de PVC, ¿no?, atornillado cada 30 centímetros los rastreles horizontales. Luego viene la placa de poliestireno expandido, ya preparada de fábrica, para poder encajar dentro de este perfil, de tal forma que el perfil queda detrás, no queda por delante de la placa de poliestireno. Los
Esos distanciadores amarillos son para poder regularizar los niveles que aparecen en la superficie. También se colocan perfiles de PVC de refuerzo en los laterales y si es que necesita alguna fijación mecánica extra por cuestiones de viento, pues también se colocan espigas rehundidas en este sistema. Posteriormente se aplica el mortero armadura, la malla y el revoque de acabado de forma continua y no se aprecia la perfilería. Este es otro sistema que es, le llamamos el estóter mineral, que se trata de también un sistema SATE, pero que utiliza como material aislante la lana mineral. Las prestaciones con respecto a los sistemas con aislamiento de EPS, las adicionales, son el de que tiene un mejor comportamiento al fuego y bueno, la difusión de vapor también es mayor. En este proyecto, específicamente aquí en esta fotografía, se puede ver de que se ha colocado un perfil de arranque. No se aprecia muy bien en la proyección, pero existen ya las espigas, están colocadas aquí, solo que las espigas están embutidas y luego va una tapa que también es de lana mineral para que sirva como rotura del puente térmico de la fijación mecánica. En esta zona, si se aprecia debajo del nombre del proyecto aquí, entra en contacto directo con el suelo. En ese punto hay un cambio de la solución porque se utiliza un poliestireno de alta densidad y adhesivos especiales para conseguir una capa de impermeabilización por detrás, por debajo y por delante del sistema, de tal forma de que evitamos la subida de aguas por capilaridad. Pero cuando aprecias el sistema por fuera es continuo, no hay ningún solape o una rotura de la continuidad. Además, este edificio estaba ubicado enfrente de una escuela que utilizaba inclusive parte de este patio como patio de la escuela y se colocó como refuerzo adicional una malla que nosotros llamamos antivandálica. Con la malla estándar nosotros conseguimos resistencias al impacto del orden de los 6 joules con la malla estándar. Si colocamos doble malla estándar en zonas que preveemos de que va a haber una solicitación de impacto superior, podemos llegar a los 10 joules. Si colocamos la malla antivandálica adicional a la malla estándar, podemos estar llegando a los 20 joules de resistencia al impacto. Y también tenemos soluciones especiales mediante unos paneles que van adhesivados sobre el aislamiento para poder alcanzar los 100 joules de resistencia al impacto. Y todos ellos siempre con la continuidad del revoque del sistema, que no se verá dónde empieza el sistema estándar y dónde termina la resistencia adicional al impacto del sistema. En edificios en altura no existe ningún problema de aplicación. Aquí se puede ver mejor los componentes del sistema, el adhesivo, el aislamiento, el mortero armadura con la malla embebida, es una sola capa en verdad, y el revestimiento de acabado. Peculiaridades de edificios en altura es simplemente que la fijación mecánica va aumentando, ¿no? Por las solicitaciones de viento que son mayores en las esquinas y a mayor altura del edificio se van colocando mayor número de espigas. Este también es otro ejemplo de edificios en altura de 35 metros de alto. Estos tienen ya 7 años de edad. Son 8 edificios, 40.000 metros cuadrados en total, con 8 centímetros de aislamiento térmico. Y eran originalmente edificios de hormigón prefabricado y que se consiguió en verdad prestaciones en sitios donde tenían muchos problemas. En este edificio tuve la oportunidad de ver la casa que llueve por dentro, ¿no? el piso que llueve por dentro, porque adicionalmente a las condensaciones tenían un problema de filtraciones por las juntas de los prefabricados. Entonces, esta mezcla hacía que de pronto cuando hacía mucho frío, cuando las temperaturas bajaban por debajo de cero, la condensación era tan extrema que llovía dentro de los edificios. Aquí tienen una vista de los 8 edificios que fueron rehabilitados. Algo anecdótico de comentar que muchos años después conocí a un propietario, era un electricista que trabajaba en otra obra y me dice, yo soy propietario de unos edificios, de uno de los pisos de San Juliá.
y yo tengo un reclamo, ¿no? ¿Cuál es el reclamo? Que me habéis quitado el despertador. Me lo explicó porque no lo entendí, como ahora no lo entienden ustedes, es de que cada vez que empezaba a salir el sol, el edificio de hormigón armado empezaba a crujir por todos lados, ¿no? Por el reacomodo, por las dilataciones. Con el aislamiento térmico le quitamos el despertador, lo que antes mencionaba de que reduce la solicitación por dilatación-contracción que tiene el edificio de forma diaria. Este proyecto en particular le tengo mucha estima, tiene ya 4 años de edad que se terminó la rehabilitación, está en Sierra Nevada al lado de la estación de esquí. Tenían 3 años de edad cuando conocimos estos edificios y llevaban ya 2 rehabilitaciones hechas y nosotros fuimos la tercera rehabilitación. El resultado de una inclemencia climática muy adversa en Sierra Nevada, que fácilmente sobre la fachada tenía saltos térmicos de 70 grados centígrados, sea invierno o sea verano, eran solicitaciones diarias y cambios de temperatura que hacía que los revestimientos, imprimaciones y otras soluciones que habían buscado no funcionaran. El sistema que nosotros recomendamos en este caso fue el mecánico, como el que habíamos visto antes, ya que no teníamos capacidad portante, decidimos utilizar el mecánico para que se fijara todo mecánicamente. Y bueno, tiene 4 años y el edificio está en muy buenas condiciones. La gente que utiliza esos pisos en invierno también tienen una mejora en el confort. Y bueno, que vamos a empezar el tercer edificio para rehabilitar allí en Sierra Nevada. Esto no era una solicitación especial para este edificio, pero sí sucede de que los granizos suelen ocurrir en esta zona, y entonces el sistema Stotter Classic, él fue el que se recomendó. Tiene una resistencia adicional al impacto sobre los sistemas minerales. Nosotros también tenemos sistemas minerales, no digo que sean malos, pero como este tiene una resistencia adicional al impacto, podemos realizar, tenemos ensayos realizados bajo normativas, donde se mide la resistencia al impacto sobre diferentes puntos de la fachada. En este caso se está probando sobre una esquina, que son puntos críticos del sistema. Y el secreto no está en ser rígido, el secreto está en ser flexible. Esto es como el cuello del boxeador, ¿no? Que a la hora de recibir el impacto, si pone el cuello duro, pues knockout. Pero si pone el cuello flexible, pues puede soportar determinado impacto. Es el mismo. Son sistemas libres de cemento que permiten esta resistencia a la flexión. Lo han visto en el vídeo de que recula para poder absorber esa energía de impacto. En Suiza, Austria y Alemania, las compañías aseguradoras están exigiendo esta prueba de resistencia al impacto de granizo, a la bola de hielo, para poder realizar los seguros de las viviendas. Este es un ejemplo bastante cercano, está en Bilbao, en el barrio de San Francisco, y se trata de una rehabilitación con sistema de aislamiento térmico por el exterior, pero con molduras colocados encima del aislamiento. ¿Vale? Cuando realizamos sistema de aislamiento térmico por el exterior, uno de los puntos más críticos es tratar de evitar los puentes térmicos. Si nosotros no resolvemos correctamente los puentes térmicos, vamos a generar un problema que no teníamos antes allí, porque estamos dejando dentro de las viviendas puntos fríos concentrados, donde van a empezar a aparecer, pues, en el mejor de los casos, un envejecimiento notable con respecto a las pinturas del interior, y en el peor de los casos, pues, hongos, mohos y destrucción de los revestimientos. En este caso es un sistema continuo que abarca toda la parte opaca de la fachada, y luego se han colocado estas molduras. Son molduras de silicato, también de esto, y todos los ornamentos que aparecen aquí son las molduras de silicato.
Una de las ventajas de estas molduras de silicato es su baja densidad, tiene 550 kilos por metro cúbico. Entonces, esto permite de que se pueda colocar encima del aislamiento. Aquí tienen una foto del antes y el después, donde pueden ver el edificio, pero ahora mismo también pueden ver el antes y el después, porque San Francisco 8 es el edificio gemelo. Y entonces ahora mismo pueden ver el antes y el después, si se colocan enfrente de esta acera. Y pueden ver algunas diferencias, por ejemplo, el arquitecto, este es más o menos el eje central del edificio, el arquitecto decía que estaba descompensado simétricamente y bueno, aprovechó para poder insertar una falsa columna en ese punto para poder conseguir la simetría en el edificio. No se pudo, por cuestiones económicas, reproducir las ménsulas y estos elementos de decoración, no se pudieron reproducir exactamente, sino se recurrió a una base de datos por temas de reducir costes. Pero el arquitecto buscó en una base de datos muy extensa que tenemos aquellos elementos que eran más parecidos y en verdad consiguió un buen efecto. Yo, vecinos de allí me han comentado cómo es que han conseguido ser tan exactos. No, le digo, no son exactos. Fíjese en el detalle y verá de que aquí ustedes tienen una ensalada de frutas en las decoraciones, son frutas, y en estos no, ¿vale? Pero el efecto engaña visualmente. Estas molduras de silicato, si bien por la baja densidad no son un problema por el peso, pero inclusive cuando son elementos muy grandes se pueden hacer huecas, ¿vale? Como se ven aquí, huecas y acarteladas. Cuando se tienen elementos para reconstruir y que están incompletos, se pueden encargar a un taller para que un artista termine de rehacer las formas, ¿no? Y luego poder obtener un molde, un negativo y empezar a producirlos por cantidades. Otra forma es mediante fotografías, si ya no existe el edificio, mediante fotografías o mediante planos, diseños antiguos, encargar a un escultor para que pueda hacer esa reproducción que sirva para poder hacer el negativo y empezar la producción en masa. ¿Vale? Aquí tienen algunos detalles de cómo el sistema de aislamiento está en la parte posterior de la moldura, ¿no? Esta moldura, en este caso, va solamente pegada porque no supera los 4 centímetros que sobresale de la fachada. Cuando supere esos 4 centímetros es necesario realizar una fijación mecánica, siempre buscando el paramento para poder conseguir esa fijación. Cuando son huecas, eso se determina en fábrica si son huecas o no, por facilidad de fabricación. Se realiza el anclaje a través de unas tapas, de unos huecos que luego se tapan. Cuando tenemos ya entre 25 y 40 centímetros, ya necesita una estructura de soporte sobre la que se atornilla desde la parte de arriba y lleva ya una chapa metálica para poder realizar la protección. Inclusive aquí en esta zona no se distingue en este recorte, pero lleva un clit para poder integrar la chapa metálica en el revoque de acabado. Y cuando son muy grandes, pues ya necesita no solamente un solo soporte, sino diagonales para poder soportar ya no solo el peso de la estructura, sino probablemente alguna carga de nieve o la posibilidad de que alguien se pare por temas de mantenimiento. Esto no es rehabilitación, pero no he podido evitar la tentación de mostrar esta fotografía. Es uno de nuestros proyectos más preferidos que tenemos. Pero quiero simplemente indicar que las formas complejas para las molduras no son un impedimento para la rehabilitación. Tenemos aquí, por ejemplo, en este edificio, que también lo tienen muy cerca de aquí, aquí estos elementos están hechos también con silicato y tienen 12 metros de alto, 12 metros de altura por 1,20 metro de ancho y sobresalen 80 centímetros con respecto a la fachada. En este caso de aquí es una combinación de molduras y soluciones con poliestireno expandido. Y en este caso las zonas curvas también están hechas con las molduras de silicato y específicamente estas zonas
técnicamente fueron las más complejas de resolver, porque esta pieza que venía con un giro perpendicular y luego empezaba la parte curva, pues tenía que venir montada de fábrica, porque era imposible poder realizar el montaje en obra, porque el saliente de esta moldura es 70 centímetros, entonces resultaba imposible realizar buenos cortes en obra. Lo podrán ver, las apariencias de las molduras es completamente continuo porque se pegan entre ellas y luego se pintan, con lo cual la apariencia es continua. Este edificio está en Asturias. Lo particular de este edificio es de que el paramento era cerámico, la base era cerámica, y en este caso pues hay que resolverlo con adhesivos especiales, no es el adhesivo estándar ya. Pero los adhesivos especiales o imprimaciones especiales que se puedan usar sobre las cerámicas tampoco son universales. Nosotros necesitamos hacer extracciones de esta cerámica original para mandar al laboratorio y que puedan realizarse pruebas de congelamiento a menos 20 y descongelamiento a más 20 y luego prueba de extracción para poder comprobar la efectividad de ese, porque si lo probamos en obra vamos a ver que adhiere ahora, pero con los años seguirá adheriendo, es la gran pregunta. Este edificio también está ubicado en Asturias, simplemente es para identificar, lo tengo aquí porque está enfrente al mar y aparte de los revoques de acabado estándares, necesita una pintura de protección al ambiente salino. Este edificio en Alemania fue rehabilitado y pueden ver la foto del antes y el después, un cambio, espero que no sean el tema de la rehabilitación versus alteración o destrucción no sean tan duros conmigo, pero querían que la apariencia fuera clásica del edificio, que no tuviera este aspecto moderno, y bueno, se colocó una fachada ventilada. Y si pueden ver en esta zona es falsa, se ha montado una estructura metálica falsa para poder darle este aspecto de techo a dos aguas y luego mediante molduras pues se ha recreado este aspecto de casa pues más clásica. Ven aquí un detalle de la fachada ventilada con las molduras, que en este caso las molduras, como no se pueden fijar al paramento, van fijadas a la perfilería de la fachada ventilada. Este ejemplo es también de aquí de Bilbao, es del barrio de la Ribera de Sorrosaure, y en este caso es una combinación, porque los sistemas también se pueden combinar. Tenemos fachada ventilada, es la planta baja, es la planta superior y es también esta parte intermedia que sobresale del edificio. Y luego sistema de aislamiento térmico, el Stotter Classic, en el resto. ¿Por qué esta combinación? ¿Por qué los arquitectos eligieron este tipo de combinación? En el barrio de Sorrosaure tiene un gran problema de la capa freática y entonces tienen muchas humedades en la parte inferior y la fachada ventilada por excelencia es uno de los sistemas que tiene mejor comportamiento en el ciclo de deshumidificador. Lo que antes explicaban en una presentación de que este efecto chimenea que se produce en la fachada ventilada hace de que la humedad se elimine fácilmente. ¿Vale? Entonces tienen aquí la razón de por qué en la planta baja. Y en la parte superior, la razón fue por estética, porque para poder conseguir estas geometrías, y también en la parte central, para poder conseguir estas geometrías, tenían que alterar notablemente y pues se hizo mediante estructura metálica para poder conseguir este aspecto. En el caso de un encuentro en horizontal de dos sistemas, de la fachada ventilada y el sistema SATE, obliga a colocar unos perfiles, unas chapas metálicas para poder realizar la ventilación. No se puede hacer continuo, ¿vale? Pero en el caso de un encuentro vertical de los dos sistemas sí que se puede hacer continuo. Hay que seguir algunas consideraciones especiales, pero sí se puede hacer continuo. Pero en este caso, que era en vertical, no se podía por el tema de la ventilación. Este es otro ejemplo en Alemania.
y va de la mano con el tema del Passive House, que dicen, bueno, Passive House aplicado a la rehabilitación es casi imposible. Pero en ese caso, el Passive House se ha inventado un nuevo sello, que es el EnerFit, que es la calidad aprobada de adaptación energética con los componentes del Passive House. En este caso, pues, un edificio de rehabilitación podría llegar a obtener este sello, que es muy exigente. El tema de los espesores no son un impedimento para poder realizar, porque, bueno, en Alemania suele colocarse para llegar a la categoría del Passive House 30 centímetros de aislamiento. Aquí esos números considero que son demasiado altos, pero 30 centímetros se puede hacer y ven que no existe un impedimento de altura. ¿Vale? Este es otro ejemplo en Italia del Passive House también, y también con espesores muy importantes de aislamiento, pero además un problema adicional que tiene el Passive House es la pérdida de iluminación en el interior, ¿no? Si ustedes no cambian el tamaño del vano de la ventana y hacen crecer la fachada con el aislamiento, van a perder iluminación. Entonces aquí se resolvió haciendo las jambas con cortes en diagonal para poder aprovechar la iluminación al máximo, que el arquitecto aprovechó también para poder hacer un diseño diferente, que cada ventana fuera diferente, pero también podría haber generado un problema en la revisión de criterios del Passive House, pero en este caso se hizo una comprobación de que este tipo de encuentros no contaran como puente térmico, ¿vale? Es necesario realizar este tipo de revisión. Este ejemplo de aquí es también rehabilitación, y en este caso se trata de una combinación de sistemas nuevamente. Es el Stotter Solar y el Stotter Classic. Stotter Classic es toda la parte que se ve un poco azulada, y el Stotter Solar son estos elementos. El Stotter Solar siempre está en combinación con algún sistema de aislamiento. Y lo que el Stotter Solar hace es aprovechar la inercia térmica que sí deseamos. Antes decíamos de que evitamos la inercia térmica no deseada, pero cuando la queremos la podemos aprovechar. ¿Cómo se aprovecha esta inercia térmica? Bueno, se aprovecha de que mediante el panel está compuesto mediante unos filamentos de fibra óptica, ¿no? Donde el sol, cuando está en invierno, se aprovecha de que tiene menor altura, y entonces la incidencia de los rayos solares es directa sobre esta fibra óptica, que permite que la energía térmica se absorba hacia adentro y ese muro actúe como pila térmica. En verano, cuando el sol está más alto, pues esa fibra óptica actúa como reflectante, con lo cual se evita esa inercia térmica que no se desea en verano. Este ejemplo se trata de un Stotter vario con acabado cerámico. También han visto en una muestra que está en la parte posterior, de que también se puede hacer acabado cerámico encima del aislamiento térmico. Esto, por ejemplo, en San Sebastián, de que si un edificio tiene ladrillo caravista como acabado, después de la rehabilitación tiene que seguir teniendo ladrillo caravista acabado. Pues esto nos brinda la oportunidad de poder hacer una rehabilitación energética sin perder la estética del edificio. Particularidades de este tipo de edificación es de que el cerámico y los adhesivos y la malla y la configuración de las espigas cambia totalmente. Todos son de la casa Sto, por lo tanto se trata de una solución certificada y probada. Y en este edificio en particular se aprovechó para poder llevarlo a las nuevas exigencias del Código Técnico Alemán. Por ejemplo, un detalle que es que se ampliaron las ventanas, porque por temas de fuego las ventanas antiguas no cumplían, entonces se aprovechó para poder hacer ese tipo de rehabilitación. En la parte superior se colocaron paneles fotovoltaicos y bueno, y todo esto sin que las oficinas dejaran de funcionar, ¿eh?
El propietario de este edificio es el Instituto de Crédito para la Vivienda, que es lo que es el organismo que se encarga de gestionar los préstamos para rehabilitación en Alemania. Punto clave del aislamiento con acabado cerámico son las juntas de dilatación. Esto es inevitable. Ya antes hemos dicho que son sistemas probados, que el adhesivo funciona, pero una de las razones por la que falla el cerámico o el aplacado cerámico es porque no se le deja juntas de dilatación. Ese sistema necesita juntas de dilatación para que pueda moverse libremente. Aquí pueden ver en verde y en rojo las juntas de dilatación que se hicieron en este edificio. Este edificio en particular también, bueno, está en Alemania, es de que en la parte inferior se hizo mediante el fresado del EPS. Cuando estaba el EPS ya colocado se fresó y luego el mortero armadura con la malla y la herramienta para poder hacer ese acabado, pues está todo también dentro del sistema. Y luego se colocaron las molduras por el exterior. ¿Qué tiene en particular este edificio? De que esta foto era el edificio como era originalmente. Durante la Segunda Guerra Mundial, en un bombardeo, el edificio quedó, pues, la fachada quedó destruida, no el edificio. Se tuvo que hacer una rehabilitación de emergencia, ¿no? En posguerra, y con lo cual la estética pues era un factor que no se tomaba en cuenta. La estética hay que rehabilitarlo para que la gente tenga donde vivir. Muchos años después se decide, los propietarios deciden, vamos a hacer una rehabilitación que además cumpla con los nuevos criterios de eficiencia energética, pero además vamos a recuperar el valor histórico de este edificio y su originalidad, y fue el reto en este proyecto. Este de aquí también me van a perdonar, no se trata de una rehabilitación, sino más bien de una reconstrucción. En el año 1963, la ciudad de Skopje, en lo que es ahora Macedonia, fue destruida, fue arrasada por un terremoto. Y entonces están reconstruyendo su patrimonio histórico, que bueno, histórico entre comillas, pero están tratando de reconstruirlo. En este caso están reconstruyéndolo mediante un edificio de hormigón armado, ¿vale? Y sobre este edificio colocan un sistema de aislamiento térmico por el exterior, con lana mineral, y reconstruyéndolo con molduras, con las molduras de silicato. ¿Cuál es el reto en este proyecto? De que los capiteles de esas columnas de hormigón armado que se veían allí tenían 2,30 metros de ancho y 1,90 metros de alto, ¿no? Es algo bastante descomunal. La solución fue la siguiente, en verdad, no lo he dicho antes, pero las molduras no son estructurales, con lo cual las molduras de silicato no pueden recibir esfuerzos de ningún tipo. Por eso es que necesitaban los soportes para poder soportar esos requerimientos de carga de la persona de pie encima de él. Y en este caso, pues se emplearon elementos que ya están embebidos de fábrica para poder soportar las cargas que va a tener, las cargas de gravedad que tiene esa moldura, porque a pesar de los 550 kilos por metro cúbico, pesa mucho. Y en la parte inferior, para evitar una falla por rotura en la zona de apoyo, pues también un refuerzo continuo en diagonal mediante un perfil metálico y anclajes, y todo esto montado sobre unas ménsulas pequeñas embebidas dentro del aislamiento para poder soportar estas cargas. Esta es la vista en planta de la solución, y aquí pueden ver parte de la formación que se hizo para los aplicadores, para formarlos explícitamente en cómo montar ese capitel, ¿no? Y ver todas las dificultades técnicas y bueno, pueden apreciar allí el detalle de las dimensiones. Aquí ya es la aplicación real. En la parte inferior se ven las 6 molduras, hay los 6 capiteles, hay más, hay medios capiteles y 3/4 de capitel, hay varios. En este caso, por ejemplo, tienen uno en esquina, que ya se está dando la pintura de acabado. Este edificio de aquí está en Génova, y en particular
En particular tiene de que al ser un edificio histórico no podía excederse 1 milímetro fuera de lo que ya era toda la película de la fachada. Bueno, ¿cómo se resolvió este edificio? Si me van a permitir, tengo aquí algunas imágenes de... Tiene aquí algunas fotografías en movimiento de cómo estaba el edificio originalmente, no estaba en uso, ¿vale? Estaba completamente abandonado. Se mantuvo la fachada como era originalmente, se reconstruyó todo por el interior, pero había que respetar que no podían excederse en nada de lo que era originalmente. Aquí viene algo que es quizás es polémico, y es el hecho de que hay algunos, por ejemplo en Barcelona, Patrimonio obliga a que la reconstrucción sea inclusive con los materiales y las técnicas empleadas originalmente. Eso es un impedimento. Hace poco conversaba con un responsable de una empresa de rehabilitación ahí en Barcelona, experta en patrimonio, y decía, para nosotros no es un problema porque dentro de 5 años volveremos a rehabilitar ese edificio, ¿vale? Pero en este caso, con materiales modernos y mejores técnicas, y que tratan de imitar, diría yo, muy bien a estos acabados originales, pues se consiguieron resultados bastante buenos. Pueden ver aquí la labor de levantamiento fue importante para poder conseguir el diseño como era originalmente los edificios, y que luego fueron sustituidos en su totalidad. Bueno, a mí nunca me gustan los fondos musicales de este tipo de vídeos, siempre suelen ser de muy mal gusto, pero lo importante es, creo, los detalles de cómo se fueron reemplazando cada una de las piezas. Aquí están las imágenes del edificio ya terminado, y surge una incógnita. ¿Cómo se rehabilitó energéticamente si había que respetarse todo como fuera exactamente, ¿no? Como era originalmente? La solución fue el aislamiento por el interior, y estos son los únicos casos, y aquellos que mencionaban ayer los hermanos García de la Torre, de que hay edificios que resultaría pues que definitivamente no vas a poner un sistema de aislamiento o una fachada ventilada por delante, y la única alternativa para poder cumplir la eficiencia energética, criterios de eficiencia energética, es aislando por el interior. ¿Qué soluciones tenemos para aislar por el interior, ¿no? Pero para nosotros siempre es la última opción, ¿vale? Aislar por el interior no es atenta contra una de las premisas que mencionaba ayer Albert Cucci, ¿no? De que tenemos ya gente viviendo en las viviendas. Entonces aislar, hacer intervenciones por el interior es la última opción, y bueno, y además de otras complejidades. Particularidades de los sistemas de aislamiento por el interior es de que tenemos que resolver los puentes térmicos bien. Aquí lo he representado mediante un esquema, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, algunos sistemas que utilizan barrera de vapor, y aquí atentamos contra una de las premisas, que era permitir la difusión de vapor. Estamos atentando contra esta premisa, pero bueno, dice, es algo que se tiene que resolver de alguna forma y tiene que ser así. El aplicador, el arquitecto, todo el mundo ha diseñado perfectamente para que esas barreras de vapor funcionen, y terminan de hacerlo y hacen pruebas de las barreras de vapor y dicen de que están perfectas. Todo el mundo se felicita, entregan la vivienda al propietario o al inquilino, y pone un clavo sobre esta pared y echa por tierra todo el trabajo que fue bien realizado, porque de pronto tienen un punto de concentración por donde se va a producir la difusión de vapor, y a una gran velocidad, mayor de lo que se produciría si fuera todo
Las soluciones, pues hemos desarrollado aislamiento por el interior que permiten la difusión de vapor. En este caso simplemente los mencionaré, es el Inconfort, que utiliza el aislamiento perlita, y el Stoterir Aevero, que utiliza aerogeles, y en este caso ven su valor de conductividad térmica, el 0,016, que es uno de los valores térmicos más bajos del mercado. Solo se puede usar en el interior, 0,016. ¿Cómo consigue eso el aerogel? Aquí no entra un poco en física. Yo soy ingeniero y me gusta explicar estas cosas, pero evitaré simplemente de que la explicación, simplemente de que el aerogel es en verdad 99,8% aire, ¿vale? Pero el 0,2% que es material real tiene casi el mismo tamaño de la molécula de aire, con lo cual evita la transmisión de calor por convección, por movimiento, y esa es la forma de que el aerogel consigue este valor de conductividad térmica muy bajo. Entramos de lleno ya en lo que era un estudio en particular, el caso Arana 4 y 5 en Beasain. Este es el estado inicial del edificio. Pueden ver de que está al lado de un río, esto es un muro de contención del río, y de que tiene una serie de apuntalamientos porque se estaba viniendo abajo esta primera, lo que sería la primera planta. Sucedía lo mismo que nos mostraron ayer los del despacho de arquitectura Q21, ¿no? De que los vecinos habían construido en los balcones, los habían cerrado con ladrillo. La estructura es de madera, con sobrecarga para lo cual no había sido diseñada, pues entonces, y más los pesos sumados de uno y otro y los desplazamientos, pues habían ocasionado este tipo de fallas. En las otras viviendas, los otros edificios lo resolvieron parcialmente también colocando muros de carga en la parte de abajo, con lo cual de alguna forma controlas esta deformación estructural. Pero aquí al 4 y al 5, a los de Arana 4 y 5, el ayuntamiento no les permitía porque cerraban este pasadizo que se había formado en esta zona, con lo cual no... opciones, derribar el edificio, este edificio pertenece a una zona de actuación especial que si se derriba o se cae, no permiten levantar nunca más un edificio allí, eso se apropia el ayuntamiento de esas zonas. Las patologías eran muchas, no entraré en el detalle. ¿Vale? La solución planteada en este caso para poder mejorar esa falla estructural era buscar la crujía original, la crujía que sí estaba de alguna forma preparada para poder soportar ciertas cargas, y se montaba una estructura metálica y además con cimentación propia para poder aguantar todas estas deformaciones. Y el siguiente problema que se planteaba es, vale, dice, y además hay que rehabilitarlo y recuperando su aspecto original, ¿no? Y el SATE aquí era imposible aplicarlo, ¿no? Porque tenías estructura metálica, deformaciones de hasta 25 centímetros, de desplomes de 25 centímetros. La solución, sin lugar a dudas, era fachada ventilada. ¿Por qué fachada ventilada? Primero, porque es una solución muy ligera. En este caso estamos hablando de una solución de 16 kilos por metro cuadrado, incluido el peso del aislamiento y los revestimientos. Los paneles están hechos de vidrio reciclado, por eso está esta foto aquí. Están hechos de vidrio reciclado, 96% de esos paneles son vidrio. Y del vidrio pues buscamos qué características, que tienen excelente resistencia al daño mecánico, resistencia a la humedad, resistencia a las heladas, que son las características que le buscamos al vidrio. Estas esferas de vidrio que tienen aire incorporado en su interior están ligadas mediante una resina orgánica, que es lo que le da la flexibilidad.
La resina orgánica y las dos mallas que tiene por delante y por detrás es lo que le da la resistencia a la flexión. Una forma estable, un bajo coeficiente de dilatación, que está, este coeficiente de dilatación de 8 por 10 a la menos 6 es el mismo que tienen las molduras de silicato. Lo que había dicho antes, es extremadamente ligero este peso, es de 6 kilos por metro cuadrado, es el panel. Antes yo decía 16 kilos, toda la solución. Es fácil de aplicar porque con un cúter se cortan los paneles fácilmente, con lo cual se puede adaptar perfectamente a toda la geometría que tenga el edificio. La subestructura, también desarrollada por Stow, las ménsulas son de acero inoxidable. La razón es porque el ejemplo más claro lo tienen en las ollas que tienen asas de acero inoxidable, que las ponen al calor y a la hora que van a tocarlas no están calientes porque tienen muy baja conductividad térmica. Nosotros teníamos el sistema anterior, este es una evolución, donde usábamos aluminio, pero había que colocar elementos que rompieran el puente térmico que ocasiona la ménsula. Con la ménsula de acero inoxidable ya no es necesario. Perfiles T de aluminio también son de especial diseño. Más razones de por qué una fachada ventilada en este... Lo he abierto 2 veces. Vale. Las razones... Es un sistema que está certificado, tiene certificado alemán, tiene DIT también. Es un sistema continuo, como había mencionado antes. El hecho de que sea continuo permite que cuando el sol calienta la fachada se produzca esta corriente de convección, el efecto de chimenea. ¿Vale? Con lo cual, lo que explicaba antes del proyecto de Sorrasaure, permite una rápida eliminación de la difusión de vapor por el efecto de Bernoulli que se produce en esta zona. Entonces, todas las humedades que vienen desde dentro, o en este caso del tema de Cerro Saure, pues aquellas filtraciones que podían venir de la cimentación, pues se eliminan fácilmente. Ofrece una protección continua al aislamiento porque no queremos que el abrigo se nos moje. Obviamente ofrece el aislamiento térmico, funciona contra el frío, pero en la fachada ventilada además tiene una función especial por el efecto sombra que tiene contra el calor. En pruebas realizadas en el Eduardo Torroja para la obtención del DIC, obtuvimos temperaturas de 70 grados en la hoja exterior y 47 grados en la cámara de aire. Adicionalmente, también por esta cámara de aire se obtiene una mejora de la acústica de 10 decibelios. Tenemos pruebas de laboratorio que comprueban este valor. Y luego el hecho de poder resolver desniveles importantes de la fachada original para poder tener una fachada plomada. El comportamiento sísmico, si bien en esta obra de Beasain no era un requerimiento muy en especial, pero una vez hecha este tipo de rehabilitación estructural, se esperan desplazamientos por reacomodo que va a tener el edificio, ¿no? Entonces se busca un sistema que sea lo suficientemente benigno y pueda soportar este tipo de movimientos, ¿no? Se pueden observar los desplazamientos que se producen aquí. Esta prueba de sismo, el resultado son sin desprendimiento, sin riesgo de desprendimiento y sin falla estructural de la fachada ventilada. El documento de idoneidad técnica que he mencionado antes, todos los sistemas de esto están certificados. Las acciones preliminares importantes es el de poder realizar evaluaciones de extracción en la fachada. Con estos resultados se encarga un diseño estático en base a las cargas contempladas en el código técnico para poder hacer una recomendación. Todo el edificio no se resuelve de igual forma, en algunos puntos necesita más montantes, en otros puntos necesita mayor número de ménsulas.
Y acá algunas fotografías de la ejecución. Se aprovechó también para hacer una rehabilitación con criterios energéticos en la cubierta. Dado que la fachada en este caso no tenía ninguna capacidad de soporte, ni siquiera el andamio podía anclarse a la fachada, con lo cual se tenía que ir a buscar la primera o la segunda crujía estructural para poder anclar solo el andamio, ¿vale?, a través de las ventanas, con lo cual hubo gente que se tuvo que mudar y hubieron otros que siguieron viviendo allí, porque además es una zona muy, muy deprimida. Las irregularidades, una labor de replanteo importante. Aquí pueden ver estos marcos de madera no fueron movidos durante la ejecución de la rehabilitación, así estaban originalmente. Aquí está el desplazamiento de 17 a 25 centímetros que lo mencionaba, se tuvieron que reconstruir la albañilería. Aquí está el montaje de la estructura metálica, cómo iba reemplazando a los elementos estructurales de madera. Aquí se puede ver ya la estructura metálica por detrás. Luego un revestimiento para poder dar cierta homogeneidad. La fijación de las ménsulas. Se utilizaron 3 tipos de fijaciones. Fijaciones al metal, fijaciones a madera y fijación química también a la albañilería. Aquí tienen las ménsulas. Quiero aquí hacer un pequeño aparte sobre, bueno, sigue la música mala, pero lo importante es el tema de los replanteos y el cómo funciona el concepto estructural de la fachada ventilada. La fachada ventilada utiliza dos fijaciones, ¿no? Una es con puntos colisos. Vamos a ver si podemos adelantar un poco, ¿vale? Donde cuando se montan los perfiles T, en los extremos del perfil T se atornilla en el centro de los puntos colisos para poder permitir la dilatación libre sin deformación de los perfiles T. Y en la parte central, que funciona como puntos de carga, se utiliza, se atornilla en los lisos, y aquí tienen en los extremos para poder soportar estos movimientos. Luego el aislamiento, me lo pasaré muy rápido porque ya estoy sobre el tiempo. Tiene la colocación de los paneles, 6 kilos por metro cuadrado, por eso lo puede manejar una sola persona. El revestimiento, el mortero armadura, que es el que unifica los materiales, ventilaciones y finalmente el acabado. Pueden ver aquí el acabado. Aquí en particular solo mencionar que la rehabilitación de Arana 1, 2 y 3 se hizo simplemente raseo y pintura, y ahora la disconformidad de los vecinos de 1, 2 y 3 es muy grande. Edificios, fotografías del... Y quiero terminar simplemente con que la rehabilitación energética no tiene por qué significar un límite al carácter de los edificios. Podemos respetarlos y rehabilitarlos energéticamente. La rehabilitación, y esto yo creo que en las ponencias de ayer quedó muy claro, tiene una gran componente de asistencia social y hay que manejarlo como tal. La rehabilitación es una oportunidad única para hacer los criterios de eficiencia energética. Montar un andamio, hacer el raseo y hacer la pintura, con las subvenciones que se dan, el colocar aislamiento térmico compensa este sobrecoste. La correcta aplicación es necesaria, la formación del aplicador, el aplicador autorizado, el aplicador que conoce el producto, que conoce los materiales y que además respeta esos lineamientos marcados por el fabricante del producto. Si la rehabilitación es una salida para la crisis, hay que hacerlo pensando en que la gente tenga un retorno de esa inversión para no hipotecarlos energéticamente. Y sigamos el ejemplo de los países de Europa. Actualmente en Alemania se está colocando SATE sobre SATE, con unos sobrecostes que no tienen un retorno de inversión o retornos de inversión a décadas. No sigamos con esos errores. Seamos ahora y no nos limitemos por el código técnico. El código técnico marca mínimos siempre y vayamos a lo que en verdad necesita la gente. ¿Vale? Muchas gracias.